Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos El Evangelio de Satanás por Arthur Pink, en el cual nos proporciona una descripción completamente bíblica de Satanás, incluyendo su existencia como ser personal, su origen, su caída y su posición desde que cayó. Pink luego se concentra en el falso evangelio de Satanás, que se parece tanto al evangelio real que multitudes son engañadas. No es revolucionario ni obviamente herético, sino que apunta a la paz y la unidad. Al atenuar las doctrinas ofensivas del verdadero evangelio y suavizar sus asperezas, el evangelio de Satanás tiene un gran atractivo para la mente carnal. Lamentablemente, muchos de los que se dejan engañar por este falso evangelio, al final escucharán las palabras más aterradoras. Nunca te conocí, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Pink concluye con un consejo oportuno para todos nosotros. Cuán necesario es entonces descubrir dónde estamos realmente, examinarnos a nosotros mismos y ver si estamos en la fe. Dicho esto, hermanos, comencemos. ¿Es el diablo una realidad viva o no es más que un producto de la imaginación? ¿Es la palabra Satanás simplemente un sinónimo de maldad o representa una entidad concreta? En los círculos cultos se ha convertido en costumbre dar una respuesta negativa a estas preguntas y negar rotundamente la existencia del tentador. Entre esas personas se considera una señal de superioridad intelectual repudiar la personalidad del diablo. Muchos consideran ahora a Satanás como un producto del arte sacerdotal, una reliquia de la superstición, el mito de una época pasada. Para otros, Satanás es simplemente una abstracción, una mera negación, lo opuesto al bien. Todo el diablo que hay es el diablo dentro de ti. Es la última palabra del pensamiento moderno. Las palabras que Goethe pone en boca de Mefistófeles, yo soy el espíritu de la negación, se aceptan como una buena definición viable del diablo. Se le considera un mero principio abstracto del mal. Como alguien lo ha dicho curiosamente, deletrean diablo sin D como deletrean Dios con dos O. El bien y el mal son sus planes. Pero la concepción más general de Satanás es diferente de la anterior. La idea popular, la que prevalece entre las masas, puede deducirse de las representaciones pictóricas que de él aparecen en los carteles callejeros, que se encuentran en nuestras revistas ilustradas y que se exhiben en el escenario, donde se le representa. Representado como un monstruo grotesco con forma humana, con cuernos, pezuñas y cola bifurcada. Semejante concepción es un insulto para las personas inteligentes y, en consecuencia, se ha llegado a considerar al diablo como un fantasma con el que asustar a los niños traviesos o como un tema apropiado para bromas y chistes. No hace falta decir que ambas concepciones anteriores están lejos de la verdad. El hecho de que hayan obtenido tanta credibilidad se debe en gran medida a la ignorancia. Ignorancia respecto de la enseñanza de la palabra de Dios. Ignorancia respecto del Satán de las Sagradas Escrituras. Pero a Satanás le conviene mantener a la gente en tal ignorancia. Un enemigo inteligente siempre se mantiene en segundo plano y permanece oculto fuera de la vista. Para él es una consideración importante que se oculte su identidad. Muchas empresas malvadas deben su éxito a que su autor permanece en secreto. El asesino que clava un cuchillo en la espalda de su víctima suele ser contratado para ese propósito. Quien lanza la bomba es simplemente una herramienta. El cerebro que planeó el hecho es invisible e insospechado. Por lo tanto, no debe sorprendernos descubrir que las masas no creen en la existencia de un demonio personal. Les sirve bien a su propósito mantener a sus incautos en la ignorancia sobre su existencia real. El diablo siempre ha trabajado en secreto y ha tratado de ocultar su verdadera identidad. Cuando engañó a Eva, lo hizo a través de una serpiente. Cuando se presentó ante Dios para acusar a Job, esperó hasta el día en que vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, y vino también entre ellos Satanás. Job 1:6. Cuando sembró su cizaña, lo hizo en secreto, en la noche, mientras los hombres dormían.
Mateo 13:25. Cuando traicionó al Señor Jesucristo en manos de sus enemigos, obró a través de Judas. Satanás es un experto en disfrazarse. No viene a nosotros como un dragón de tinieblas, sino que se transforma en un ángel de luz. Segunda de Corintios 11:14. Pero ¿cuál es la personalidad de Satanás? Se le atribuyen nombres personales. 35 veces se le denomina el diablo, que significa el acusador o calumniador, acusando a los santos ante Dios y distorsionando el carácter de Dios ante los hombres. 52 veces se le llama Satanás, que significa enemigo o adversario. Él es el enemigo de Dios y el adversario del hombre. Satanás se refiere a su carácter, el adversario maligno de todo bien, en Dios o en sus criaturas. Diablo se refiere a su modo de llevar a cabo sus malvados designios, mediante calumnias mentirosas, acusaciones falsas y malas interpretaciones. Se le llama el príncipe de este mundo, Juan 14:30, lo que define su posición en relación con nuestra tierra. Se le llama Beelzebú, Mateo 12:27, que lo considera la cabeza de los demonios. Se habla de él como el malvado, Mateo 13:19, lo que se refiere a él como el principal motor de toda maldad. Se le llama Apolión, es decir, destructor, Apocalipsis 9:11, lo que lo vincula con el abismo. Se le conoce como el príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2, lo que señala su hogar y esfera de operaciones actuales, Efesios 6:12. Se le llama Lucifer, que significa estrella de la mañana, Isaías 14:12, título que parece haberle pertenecido antes de su apostasía. Se le llama el Dios de este mundo, Segunda de Corintios 4:4, porque es el inspirador y director de toda religión espuria. Se le llama mentiroso y padre de mentira, Juan 8:44, porque es el opositor empedernido de la verdad. Estos y otros títulos de Satanás no tienen sentido a menos que sea un ser personal. Se predican características personales de él. Inteligencia. De sus tentaciones se habla de las artimañas del diablo, Efesios 6:11, mientras que en Apocalipsis 2:24 leemos de las profundidades de Satanás. Del griego, cosas profundas. Además, en Apocalipsis 12:9 se le llama aquella serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, la cual engaña al mundo entero. Engañar implica diseño, y el diseño es producto de la inteligencia, y la inteligencia es inseparable de la personalidad. Tiene memoria. En su conflicto con nuestro Señor citó las escrituras del Antiguo Testamento, Mateo 4:6. Una mera abstracción no podría hacer esto. Conocimiento. En Apocalipsis 12:12 se nos dice que tiene gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Pero no se puede decir que aquello que es impersonal sabe. Tiene voluntad. Para que se salven del lazo del diablo, los que por él están cautivos según su voluntad. Segunda de Timoteo 2:16. ¿Cómo fuiste derribado por tierra que debilitabas a las naciones? Porque has dicho en tu corazón, subiré al cielo, levantaré mi trono sobre las estrellas de Dios, y me sentaré en el monte del testimonio. Isaías 14:12 al 13. El hecho de que Satanás posea voluntad o poder de elección es una prueba más de que es un ser personal. Posee un carácter moral. Se habla de Satanás como un engañador, mentiroso, homicida, tentador, todos los cuales son términos que implican carácter moral, es decir, aquello sobre el cual se puede predecir el deber u obligación, el bien y el mal. Discurso. Se le representa hablando con Dios, Job 1:9 y 10, discutiendo con nuestro Señor y acusando a los hermanos. Esta es una indicación más de que Satanás posee las mismas características que nosotros. Posee emociones. Deseaba que Pedro lo zarandeara como a trigo. Lucas 22:31. Se habla del orgullo como la condenación del diablo. Primera de Timoteo 3:6. Mientras que en Apocalipsis 12:12 leemos,
Ay de los habitantes de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. Pero el orgullo y la ira no pueden basarse en la ley de gravitación. Son inseparables de la personalidad. Tiene capacidad ejecutiva y organizativa. Y hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, y peleó el dragón y sus ángeles. Apocalipsis 12:7. Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro confines de la tierra, a Gog y a Magog, para reunirlos para la batalla. Apocalipsis 27:8. Aquí encontramos a Satanás reuniendo sus legiones para participar en la guerra. Efesios 6:12 es más que una insinuación de que él es el jefe de fuerzas graduadas y organizadas. Se le atribuyen actos personales. Él tienta. La primera vez que se nos presenta este ser misterioso en la palabra de Dios, aparece en esta capacidad, incitando a nuestros primeros padres a desobedecer a su Hacedor. En Mateo 4:3 se le llama expresamente el tentador. Y nuevamente, en 1 Corintios 7:5 y 1 de Tesalonicenses 3:5 se advierte a los santos contra sus maquinaciones. Tentar implica designio y argumenta inteligencia y cualidades morales, y éstas son inseparables de la personalidad. Él acusa. Acusar, incuestionablemente, argumenta una entidad consciente y racional. Y oí una gran voz que decía en el cielo: Ahora ha venido la salvación y la fortaleza, y el reino de nuestro Dios, y el poder de su Cristo, porque ha sido derribado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante del día de nuestro Dios. Y la noche. Apocalipsis 12:10. Este versículo nos permite vislumbrar lo invisible y presenta a nuestro enemigo impugnando maliciosamente a los santos ante Dios. En las Escrituras se encuentran dos ilustraciones sorprendentes de esta parte de su obra. En Job 1:9 al 11 lo encontramos acusando al viejo patriarca, y en Zacarías 3:1 al 5 se lo ve de pie ante Dios para resistir al sumo sacerdote Josué. Sobre estos interesantes pasajes ahora no podemos comentar. Bienaventurado es saber que los esfuerzos de Satanás en esta dirección son todos en vano. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Romanos 8:33. Él hace la guerra. Ya hemos citado Apocalipsis 12:7 en otro sentido. No comentaremos más sobre ellos ahora, excepto para decir que proporcionan otra prueba de que Satanás es un ser inteligente, aunque maligno. Él hace milagros. Esto abre un tema amplio en sí mismo, en el que ahora no podemos profundizar. Nos contentamos con dos referencias bíblicas. Cuando Moisés y Aarón obraron sus milagros ante Faraón como credenciales de su comisión divina, leemos que Faraón también llamó a los sabios y a los hechiceros. Ahora bien, los magos de Egipto también hicieron lo mismo con sus encantamientos. Éxodo 7:11. Y nuevamente leemos acerca del hombre de pecado, Anticristo, que su venida será, después de la obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Segunda de Tesalonicenses 2:9. Causa sufrimientos corporales. Los dos primeros capítulos del libro de Job dan a entender claramente que todas las pruebas y aflicciones que sobrevinieron a Job fueron causadas directamente por los ataques malignos del diablo. Cuando nuestro Señor se vindicó por sanar a un paciente en el día de reposo, dijo: A esta mujer, hija de Abraham, a quien Satanás ha tenido atada durante 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Lucas 13:16. Nuevamente, después de que el apóstol Pablo fue arrebatado al tercer cielo, se le envió una aflicción para que no fuera exaltado sobremanera por la abundancia de las revelaciones que había recibido, y esta aflicción se describe como un aguijón en la carne. El mensajero de Satanás. Segunda de Corintios 12:7. Él trabaja en y a través de los malvados. Así como leemos que Dios es el que produce en ti, el creyente, tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Así también leemos que Satanás es el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Efesios 2:2.
Otra evidencia de sus actividades se encuentra en Mateo 13. A imitación de nuestro Señor, que esparció la buena semilla en el campo, Satanás fue y sembró cizaña. También la tentación de nuestro Señor por parte de Satanás demuestra que es un ser personal. Ninguna mente imparcial puede leer cuidadosamente el capítulo 4 de Mateo sin llegar a la conclusión de que allí hemos registrado un conflicto real entre dos personas, nuestro Señor Jesucristo y Satanás. Si negamos que este último se presente definitivamente ante nosotros como persona, lógicamente debemos afirmar lo mismo del primero. Decir, en respuesta, que admitimos que Cristo es una persona real, pero que el diablo debe ser considerado como una personificación del mal, es una blasfemia, porque impugna el carácter de nuestro bendito Señor. A diferencia de cada hijo caído de Adán que fue formado en iniquidad y concebido en pecado, el Señor Jesucristo no tuvo pecado. Él es santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores. Hebreos 7:26. En Él no hay pecado. Primera de Juan 3:5. Él es el Santo de Dios. Marcos 1:24. Declaró, el príncipe de este mundo viene, y nada tiene en mí. Juan 14:30. Como entonces no había mal alguno en nuestro bendito Salvador, quien lo tentó debió ser externo y personal. Negar que Mateo 4 presente a Satanás como una entidad personal es difamar el carácter de nuestro Señor o reducir toda la narración a una jerga sin sentido. Todo lo que se dice de Satanás en este capítulo indica e insinúa que él es una persona tan real y actual como el propio Señor Jesús. El tentador vino a él. Habló, sí, razonó y argumentó. Llevó a Cristo a la ciudad santa, le citó los salmos, le mostró todos los reinos del mundo, buscó la adoración del Salvador, a su palabra se apartó de él por un tiempo. Todo lo cual es una prueba positiva, para quien cree en la inspiración divina de las Escrituras, de que Satanás es una persona viva. También Satanás es un ser responsable. Finalmente, el hecho de que la palabra de Dios anuncie que Satanás aún será arrojado al abismo y luego al lago de fuego, demuestra que él es un ser responsable. No se puede castigar una mera abstracción. Lo que no es más que una negación no puede ser atormentado. Lo que era incorpóreo e intangible no podía ser arrojado al lago de fuego. El hecho de que las Escrituras declaren que Satanás será castigado es evidencia concluyente de que él es una persona y una persona dotada de responsabilidad moral. Punto número 2. El origen de Satanás. Debe ser evidente para todos los que tienen algún conocimiento del carácter santo y justo de Dios, que él no podría haber creado nada que fuera esencial y originalmente malo. El hombre hoy es una criatura pecadora, pero no siempre lo ha sido. Eclesiastés 7:29. Originalmente, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero por un acto de desobediencia voluntaria corrompió su naturaleza y se volvió pecador. Lo mismo ocurre con la parte de los ángeles que apostataron. No fueron creados en una condición caída. Pedro nos dice que los ángeles pecaron, segunda de Pedro 2:4, y Judas declara que estos ángeles no guardaron su primicia, sino que abandonaron su propia morada. Judas 1:6. De estos dos ejemplos proporcionados por el hombre pecador y los ángeles caídos podríamos concluir razonablemente, por la ley de analogía, que el mismo principio sería válido respecto de Satanás. Es impensable para nosotros suponer que Dios haya creado al diablo, aunque debemos creer que Él creó a quien posteriormente se convirtió en diablo. Pero no estamos abandonados a las especulaciones inciertas de la razón. La misma palabra de Dios nos da información definitiva que establece este principio. Hablando de Satanás, nuestro Señor declaró, Él fue homicida desde el principio, es decir, de la historia humana, y no permaneció en la verdad. Juan 8:44. Aquí se afirma que el primer estado o posición del diablo es en la verdad, pero no permaneció en ella. Apostató. Con esto concuerda Santiago 2:19. Una vez que estuvo en la verdad, Satanás intelectualmente conoce la verdad,
por lo que también los demonios creen y tiemblan. Cuán diferente es esto de las nociones actuales de Satán extraídas de la imaginación y popularizadas en lengua inglesa por el poeta Milton, nociones que, en su mayor parte, carecen de un vestigio de autoridad bíblica. Como el gran espíritu maligno está actualmente confinado al reino de lo invisible, no podemos saber nada acerca de él, excepto lo que está revelado en la palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras son la única fuente confiable de información que poseemos sobre el primer estado, la apostasía y la historia de este misterioso ser. Y como la Biblia no ha sido escrita para satisfacer la curiosidad ociosa, en ella se nos dice relativamente poco respecto del origen y la naturaleza de Satanás. Uno de los pocos pasajes de las Escrituras que parece arrojar luz sobre el origen de Satanás y sobre su condición y posición antes de su apostasía se encuentra en Ezequiel 28, 11 al 19. Como este pasaje es de tal interés e importancia, lo citamos extensamente. Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y dile: Así ha dicho Jehová el Señor: Tú sellas la suma, llena de sabiduría y perfecta en belleza. En el Edén, en el jardín de Dios estuviste. Toda piedra preciosa era tu vestidura: el sardio, el topacio, el diamante, el berilo, el ónice, el jaspe, el zafiro, la esmeralda, el carbunclo y el oro. La hechura de tus tamboriles y de tus flautas estaba preparada en ti el día en que fuiste creado. Tú eres el querubín ungido que cubre, y yo te puse así. Sobre el santo monte de Dios estabas. Has caminado arriba y abajo en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti iniquidad. Por la multitud de tus mercancías te han llenado de violencia en medio de ti, y has pecado. Por tanto, te arrojaré como profano del monte de Dios, y te destruiré, oh querubín, de en medio de la tierra piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Te arrojaré por tierra, te pondré delante de los reyes, para que te miren. Has profanado tus santuarios con la multitud de tus iniquidades, con la iniquidad de tus comercios. Por tanto, sacaré fuego de en medio de ti, que te devorará, y te reduciré a ceniza sobre la tierra a la vista de todos los que te miran. Todos los que te conocen entre el pueblo se asombrarán de ti. Serás un terror, y nunca más lo serás. No podemos entrar ahora en una exposición detallada de este misterioso pasaje, sino que debemos contentarnos con algunos comentarios al respecto. Una lectura cuidadosa de estos versículos produce la convicción de que el profeta se refiere a alguien que no es un rey terrenal o un simple ser humano. Debe haber sido llevado por el espíritu de profecía a otro tiempo y lugar, y a otra persona. Así como el apóstol Juan estaba en el espíritu y fue proyectado hacia escenas y estaciones futuras. Así, al parecer, Ezequiel debe haber sido llevado atrás a un período de tiempo muy distante. Si bien creemos que el rey de Tiro fue un personaje histórico, nos vemos obligados a pensar que también debe haber sido un personaje típico, una figura del mismo Satanás. Repetimos, estos versículos nos presentan la imagen de una persona que apenas existe entre los hombres, cuyos contornos nadie excepto el mismo diablo parece llenar. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: Así ha dicho el Señor Dios, tú sellas la suma, llena de sabiduría y perfecta en hermosura. Seguramente términos como estos nunca podrían haberse empleado para describir a un simple rey humano. No podrían aplicarse con propiedad o respeto a la verdad a ningún ser humano. Este lenguaje, cabe señalar, está cuidadosamente precedido de la palabra de Jehová que vino a Ezequiel. Es completamente ininteligible, a menos que entendamos que se refiere a la más alta de todas las criaturas de Dios, y como sabemos, intentaré mostrar que este no es otro que el mismo Satanás. Suponiendo por el momento que estos versículos describen la persona de Satanás cuando dejó la mano de su hacedor, el versículo 12 nos dice tres cosas acerca de él. Primero, que él es la suma de toda la perfección creada, es decir, la más exaltada de todas las criaturas de Dios.
En segundo lugar, que él estaba internamente lleno de sabiduría, es decir, poseía la medida plena de sabiduría creativa. En tercer lugar, que él era exteriormente perfecto en belleza, es decir, estaba dotado con toda la medida de la excelencia creativa. El siguiente versículo 13 amplifica la última cláusula del versículo 12, dando en 10 puntos una descripción de su belleza. Tú eres el querubín ungido que cubre, y yo te puse así. Sobre el santo monte de Dios estabas. Has caminado en medio de piedras de fuego. Verso 14. Estas palabras nos dicen algo de la naturaleza de Satanás, declaran su subordinación a Dios y arrojan luz sobre la posición que ocupaba antes de su caída. Primero, en lo que respecta a su naturaleza, el ser al que se hace referencia aquí se denomina querubín. No hace falta decir que querubín es la forma plural. Nos llevaría demasiado lejos de nuestra presente investigación examinar todas las escrituras que tratan de los querubines, por muy interesantes que sean. Basta ahora decir que los querubines se distinguen de los ángeles, parecen superarlos en rango, y son probablemente la clase más alta de todas las criaturas de Dios, porque como lo indica Apocalipsis 4:6 al 9, están sentados más cerca del trono de Dios y dirigen la adoración de todo el universo. Para una descripción de los querubines, el lector puede consultar Ezequiel 1:5 al 14, Apocalipsis 4:6 al 9. Cabe señalar que aquí en Ezequiel 28:14 a Satanás no se le llama querubín, sino el querubín, lo que parece mostrar que él era el príncipe o jefe de los querubines, el príncipe de los demonios. Nuevamente, tenga en cuenta que aquí se le describe como el querubín ungido. Las escrituras nos proporcionan una serie de ejemplos en los que la unción está relacionada con la inducción a un cargo, y en el versículo que ahora tenemos ante nosotros, la referencia es evidentemente al nombramiento de Dios de Satanás para ocupar un determinado puesto. Quizás podamos aprender cuál es esa posición al comparar cosas espirituales con cosas espirituales. Es un punto de profundo interés observar que en los tiempos del Antiguo Testamento, los hombres eran ungidos para desempeñar solo tres oficios: el profético, Primera de Reyes 19:16, el sacerdotal y el real. Y no nos resulta difícil inferir, en las Escrituras se dan pistas de que Satanás originalmente ocupó él mismo cada uno de estos cargos. La referencia a que toda piedra preciosa es su cubierta, Ezequiel 28:13, y la descripción de ellas que sigue, en comparación con Éxodo 28, parece insinuar su sacerdocio. Las palabras «contaminaste tus santuarios» pueden hacer referencia a su oficio profético, oficiando en estos santuarios como portavoz de Dios, entregando sus oráculos a un mundo de espíritus creados. E Isaías 14:13, mi trono insinúa su reinado, de ahí la referencia en Ezequiel 28:17, a que aún será presentado delante de los reyes como parte de su futura humillación. Antes de pasar de este punto profundamente interesante de Satanás como el querubín ungido, en vista de Primera de Crónicas 16:22, no toques a mi ungido, y de Éxodo 22:28, no injurias a los dioses, ni maldigas el gobernante de tu pueblo. Tal vez podamos entender mejor por qué el arcángel Miguel no se atrevió a presentar contra el diablo una acusación de maldición, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Judas 1:9. En segundo lugar, aprendemos de Ezequiel sobre la subordinación de Satanás a Dios. Así te he puesto. La exaltada posición que ocupaba Satanás como profeta, sacerdote y rey era suya, no por mérito o logro inherente, sino que se la delegaba su Creador. Fue el regalo de su soberano. En tercer lugar, la posición que ocupaba antes de su caída. Con respecto a esta rama de nuestro tema, tendremos más que decir en un capítulo posterior, y por el momento un breve vistazo a las palabras. En el santo monte de Dios estabas, subiste y bajaste en medio de las piedras. De fuego debe ser suficiente. Al comparar Segunda de Pedro 1:18 y otras escrituras similares, la referencia aquí al Monte Santo,
parece señalar el lugar donde Dios manifestó visiblemente su gloria. La siguiente expresión parece confirmar esta conclusión. Éxodo 24:10 y Ezequiel 1:25 al 27 aparentemente indican que las piedras de fuego están ubicadas al pie del trono de Dios. Por lo tanto, creemos que Ezequiel 28:14 está diseñado para enseñar que, antes de su caída, Satanás, como el querubín ungido, la más alta de todas las criaturas de Dios, fue colocado por su creador en una posición cercana al trono mismo de la deidad. Para resumir esta rama de nuestro tema, la enseñanza de las Escrituras que hemos considerado brevemente parece ser la siguiente. Primero, Satanás fue creado por Dios. Segundo, que por naturaleza pertenecía al orden de los querubines. En tercer lugar, que él era el jefe de esta clase más alta de todas las criaturas de Dios, el querubín. Cuarto, que como tal era el siguiente en rango después de Dios mismo, la suma de la perfección creada. Quinto, que interiormente estaba lleno de sabiduría. Sexto, que en apariencia exterior era brillante y hermoso. Séptimo, que parece haber desempeñado los oficios de profeta, sacerdote, el querubín ungido. Octavo, que su morada estaba al lado del trono de Dios. Noveno, que fue establecido o colocado en esta posición por Dios. Décimo, que originalmente estaba en la verdad. Tercer punto, la caída de Satanás. El hecho de que Satanás cayera solo prueba lo que dijimos al comienzo del último capítulo, es decir, que Dios no creó al diablo, aunque creó al que posteriormente se convirtió en diablo. El hecho de que Satanás cayó se declara no solo en la profecía del Antiguo Testamento, a la que tendremos que volver a referirnos, sino que fue enseñado explícitamente por el propio Señor Jesús. Vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas 10:18. Las palabras como un relámpago sugieren tres ideas. Primero, el brillo del que cayó, de acuerdo con Ezequiel 28. Has corrompido tu sabiduría a causa de tu brillo. En segundo lugar, lo repentino de su caída. En tercer lugar, su condenación, siendo el rayo uno de los juicios divinos. Se nos revela claramente la causa inmediata de su caída. Varias escrituras arrojan luz sobre este aspecto solemne de nuestro tema. Para citar nuevamente, Ezequiel dice: Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Como dijo otro, aquí estuvo el primer pecado que rompió la calma de la eternidad y avivó la tormenta que no ha dejado de azotar con violencia cada vez mayor, y lo hará hasta que Él lo sofoque para siempre mediante su palabra. La paz esté en calma. Las palabras «se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura» sugieren que, en lugar de que el querubín ungido encontrara su principal deleite en la contemplación de las excelencias divinas, se ocupó de su propia belleza y, como declara Proverbios 16:18, antes de la destrucción va el orgullo, y antes de la caída la altivez de espíritu. De modo que estos pensamientos elevados que Satanás tuvo de sí mismo provocaron su ruina. Con esto concuerda Primera de Timoteo 3:6. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. La dirección del orgullo de Satanás se nos presenta claramente en Isaías 14:12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? ¿Cómo fuiste cortado por tierra que debilitabas a las naciones? Porque has dicho en tu corazón: subiré al cielo, exaltaré mi trono sobre las estrellas de Dios. Me sentaré también en el monte de la reunión, a los lados del norte. Ascenderé sobre las alturas de las nubes. Seré como el Altísimo. Sin embargo, descenderás al infierno, a los lados del abismo. En nuestro examen de la escritura de Ezequiel 28, notamos que las palabras «así te he puesto», verso 14, daban a entender que la posición de autoridad de Satanás le fue delegada por Dios. Su pecado, por tanto, consistió en repudiar la supremacía de su Hacedor. Decidió ser igual al Altísimo. No estaba satisfecho con un lugar subordinado, sino que aspiraba a la igualdad con el Todopoderoso. ¿Cuál fue la ocasión de la caída de Satanás?
La palabra de Dios establece o sugiere alguna respuesta a esta pregunta. Quizás no directamente, pero nos inclinamos a creer que sí proporciona una pista. En Apocalipsis 13:8 se nos dice que Cristo fue el Cordero inmolado desde la fundación del mundo, es decir, en el propósito de Dios, y nos detenemos a preguntar, ¿se dio a conocer este decreto divino a la inteligencia angelical antes de que Adán fuera creado? Creemos que pudo haber sido así. ¿A qué se refiere el Espíritu Santo cuando dice, entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, he dado ayuda a uno que es poderoso, he enaltecido al escogido del pueblo? Salmo 89:19. ¿A quién estaba hablando Dios cuando hizo esta declaración? ¿Quiénes fueron sus oyentes cuando continuó? He encontrado a David mi siervo, con mi santo óleo lo ungí, y él me gritará, tú eres mi Padre, mi Dios y la roca de mi salvación. También lo pondré por mi primogénito, más excelso que los reyes de la tierra. Entonces hablaste. ¿Cuándo nos sentimos tentados a preguntar? ¿Estaba Dios revelando a los habitantes del cielo, antes de que se formara nuestro mundo, que su propósito era colocar nuestra tierra bajo el dominio del hombre, el hombre, Cristo Jesús, y que este hombre debería ser hecho su primogénito? Que habla no solo de prioridad, sino de una posición de máximo honor, dignidad y privilegio? Cabe señalar que en la escritura anterior, como en otros pasajes, se habla del Señor Jesús como David, que significa el amado. Hubo entonces algo que tuvo lugar durante la unción de David que nos diga, en forma tipográfica, lo que sucedió cuando Dios dio a conocer a los habitantes del cielo su propósito de ungir a aquel que iba a ser la raíz y la descendencia de David. La respuesta a esta pregunta posiblemente se encuentre en 1 Samuel 16. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió a David en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Observe que la unción de David no fue un acto secreto, sino que tuvo lugar en medio de sus hermanos. Ahora, ¿qué leemos como lo siguiente que ocurrió después de la unción de David? Pero el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte de Jehová le turbaba. Verso 14. ¿No será posible que debajo de estas palabras se esconda una tragedia más profunda de la que aparece en la superficie, una tragedia de la que se hacen eco débilmente? Sabemos que en muchos detalles David fue un tipo notable del Señor Jesús. Por ejemplo, David nació en Belén. Por ocupación era pastor. Durante su vida de pastor entró en conflicto con las fieras. Desde la oscuridad del pastoreo fue exaltado al trono de Israel. Fue ungido rey años antes de ser coronado. Él fue quien mató a Goliat, el oponente del pueblo de Dios y otro tipo de Satanás. Él es el único a quien las Escrituras denominan el hombre conforme al corazón de Dios. También sabemos que Saúl es un tipo igualmente claro de Satanás. Lo primero que nos dijo acerca de él es que desde los hombros hacia arriba era más alto que cualquier otro en Israel, insinuando la posición exaltada que originalmente tenía Satanás como jefe de los ángeles. Pero Saúl pecó y fue depuesto por Dios. David era el objeto especial de su odio y enemistad, como el hijo de David lo era de Satanás. El vínculo entre Saúl y Satanás se pone de manifiesto claramente en 1 Samuel 28, donde vemos al primer rey de Israel buscando información sobre una bruja. La muerte trágica y humillante de Saúl presagia claramente la perdición que aún le espera a Satanás. Entonces, como David es un tipo tan claro de Cristo y Saúl de Satanás, y como aprendemos que el momento en que el Espíritu del Señor dejó a Saúl y un espíritu maligno tomó su lugar, fue con ocasión de la unción de David, preguntamos, ¿no ha sido así, que cuando Dios dio a conocer a las jerarquías celestiales su intención de exaltar aún a un hombre a su trono, la envidia se apoderó del querubín ungido? El orgullo por primera vez llenó su corazón, y fue entonces cuando dijo, exaltaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Ascenderé por encima de las alturas de las nubes. Seré semejante al Altísimo. No lo sabemos con certeza.
No podemos dar una respuesta dogmática, pero quizás sea más que probable que así fuera. El resultado inmediato de la apostasía de Satanás parece insinuarse en Apocalipsis 12:4, un capítulo que nos da más información acerca de la historia de Satanás desde su caída que cualquier otro en la Biblia. Se notará que en este versículo se declaran dos cosas acerca del dragón. Y su cola atraía la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba lista para nacer, entregada para devorar a su hijo tan pronto como naciera. La segunda declaración se refiere claramente al asalto que hizo por medio de Herodes al pequeño niño Jesús. La primera parte del versículo se refiere entonces a algo que ocurrió antes de la encarnación divina, y aparentemente se remonta a la época de la apostasía de Satanás. ¿Qué debemos entender por las estrellas del cielo? Job 38:7 nos informa: cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas y todos los hijos de Dios clamaban de alegría. Aquí se representan las estrellas de la mañana cantando juntas y gritando de alegría con motivo de la creación de la tierra. Las estrellas de la mañana se denominan hijos de Dios, y en este mismo libro de Job, es decir, en 1:6, encontramos a Satanás apareciendo entre ellos. Estas estrellas de la mañana o hijos de Dios eran sin duda los ángeles. Isaías 14:12. Por lo tanto, Apocalipsis 12:4 parece enseñar que ante la apostasía de Satanás, una tercera parte de los habitantes del cielo se unieron a su estandarte. Esto aparentemente arroja luz sobre 2 de Pedro 2:4 y Judas 1:6 y explica el hecho de que Satanás está ahora a la cabeza de poderosas legiones de espíritus caídos que hacen su voluntad y ejecutan sus órdenes. Punto número 4. La posición de Satanás desde su caída. Parece ser un principio en los tratos gubernamentales de Dios, soportar con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Aparentemente, le dio al mundo antediluviano 120 años para arrepentirse de su maldad y aceptar las propuestas de su misericordia hechas a través de Noé. Con infinita paciencia, trató con Faraón, y no fue hasta que las 10 plagas no lograron ablandar su corazón que fue excluido de la tierra de los vivientes. Lo mismo ocurrió con Israel. Sus juicios cayeron sobre el pueblo elegido solo después de largas y repetidas provocaciones, y luego de manera suave al principio. Al principio estuvieron sojuzgados por vecinos hostiles. Más tarde fueron llevados en cautiverio, pero no fue hasta después de 15 siglos de incredulidad y rebelión que fueron dispersados por todo el mundo. De la misma manera, Dios no envió a Satanás al lago de fuego con ocasión de su primer pecado, sino que le ha permitido un largo periodo de libertad para demostrar la inveteración de su enemistad contra Dios, antes de que finalmente sea liberado, arrojado a ese fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Antes de considerar la posición que a Satanás se le permite ocupar hoy, debemos nuevamente referirnos brevemente a la que ocupaba antes de su caída. En 3 ocasiones diferentes, nuestro Señor describió a Satanás como el príncipe de este mundo. De paso, cabe señalar, Él no lo reconoce como rey, sino como príncipe, es decir, como alguien que ocupaba una posición subordinada, lo que implica su responsabilidad de reconocer y reconocer a uno que está por encima de él. ¿Cuándo, cabe preguntarse, se convirtió Satanás en el príncipe de este mundo? En Génesis 1 aprendemos que en 6 días Dios hizo el mundo actual en el que vivimos ahora. Sobre este mundo, Dios puso a Adán como claramente insinúa el lenguaje de Génesis 1:28. Y les dijo Dios: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra, y sojuzgadla, y tendrás dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. El dominio sobre toda criatura viviente relacionada con esta tierra fue confiado en sus manos. Salmo 8.
Pero Adán a su vez apostató, y Satanás, logrando arrebatarle de las manos el cetro de la soberanía de la tierra, volvió a ser el príncipe de este mundo. Que este es el caso lo demuestra claramente Lucas 4:5 al 6. Y el diablo, llevándole a un monte alto, le mostró en un momento todos los reinos del mundo. Y el diablo le dijo: todo este poder te daré, y la gloria de ellos, porque eso me es entregado, y a quien yo quiera, se lo daré. Satanás declaró que todos los reinos del mundo le pertenecían, y Cristo no cuestionó ni repudió su afirmación. Al contrario, como se ha señalado, 3 veces lo reconoció como el príncipe de este mundo. Pero hay una idea más que debemos considerar antes de abandonar esta interesante parte de nuestro tema. Satanás está hoy aquí en este mundo como un usurpador. Este mundo ya no le pertenece. Él está aquí solo gracias al consentimiento divino. El cetro de la tierra, a su vez, le ha sido arrebatado de su mano, y dentro de poco será removido de estos dominios que ahora pertenecen a otro. En Mateo 13:44 leemos: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, lo cual cuando un hombre lo encuentra, lo esconde, y de alegría va y vende todo lo que tiene, y compra ese campo. En el versículo 38 de este capítulo aprendemos que el campo es el mundo. En la cruz, nuestro Señor compró lo que Adán perdió en la caída, la tierra y el dominio sobre ella. Por lo tanto, en Apocalipsis 5, en comparación con Jeremías 32:6 al 15, encontramos que solo Cristo posee los títulos de propiedad de esta tierra. Por eso decimos que Satanás está hoy aquí en este mundo como un usurpador. Cristo es su príncipe legítimo, el príncipe de paz. En consecuencia, lo primero que sucederá cuando Cristo regrese a esta tierra será la eliminación de Satanás de ella. El señor Jennings, en su admirable trabajo sobre Satanás, ha señalado que tenemos en las escrituras del Antiguo Testamento un tipo confirmatorio de la usurpación actual de Satanás, es decir, en la historia del rey Saúl. Pero Adán a su vez apostató, y Satanás, logrando arrebatarle de las manos el cetro de la soberanía de la tierra, volvió a ser el príncipe de este mundo. Que este es el caso lo demuestra claramente Lucas 4:5 al 6. Y el diablo, llevándole a un monte alto, le mostró en un momento todos los reinos del mundo. Y el diablo le dijo: todo este poder te daré, y la gloria de ellos, porque eso me es entregado, y a quien yo quiera, se lo daré. Satanás declaró que todos los reinos del mundo le pertenecían, y Cristo no cuestionó ni repudió su afirmación. Al contrario, como se ha señalado, 3 veces lo reconoció como el príncipe de este mundo. Pero hay una idea más que debemos considerar antes de abandonar esta interesante parte de nuestro tema. Satanás está hoy aquí en este mundo como un usurpador. Este mundo ya no le pertenece. Él está aquí solo gracias al consentimiento divino. El cetro de la tierra, a su vez, le ha sido arrebatado de su mano, y dentro de poco será removido de estos dominios que ahora pertenecen a otro. En Mateo 13:44 leemos: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, lo cual cuando un hombre lo encuentra, lo esconde, y de alegría va y vende todo lo que tiene, y compra ese campo. En el versículo 38 de este capítulo aprendemos que el campo es el mundo. En la cruz, nuestro Señor compró lo que Adán perdió en la caída, la tierra y el dominio sobre ella. Por lo tanto, en Apocalipsis 5, en comparación con Jeremías 32:6 al 15, encontramos que solo Cristo posee los títulos de propiedad de esta tierra. Por eso decimos que Satanás está hoy aquí en este mundo como un usurpador. Cristo es su príncipe legítimo, el príncipe de paz. En consecuencia, lo primero que sucederá cuando Cristo regrese a esta tierra será la eliminación de Satanás de ella. El señor Jennings, en su admirable trabajo sobre Satanás, ha señalado que tenemos en las escrituras del Antiguo Testamento un tipo confirmatorio de la usurpación actual de Satanás, es decir, en la historia del rey Saúl. Pero Saúl desobedece, o para usar un lenguaje que sugiere el paralelo que deseo mantener ante nosotros,
Se halló en ti iniquidad. Ver Ezequiel 28. Y fue apartado de su cargo real. El reino le fue arrebatado, y luego Dios ungió a otro rey de su propia elección, un rey pastor, David. Ahora nadie cuestiona que David sea un tipo del amado Hijo de Dios. ¿Por qué Saúl no debería ofrecernos también un tipo de su oponente? Seguramente lo hace. Pero y este es el punto que debe observarse y sopesarse cuidadosamente. Saúl retiene el trono de Israel y todavía es reconocido como rey mucho después de haber sido rechazado divinamente. Se pronuncia la sentencia, pero el juicio no se ejecuta de inmediato, mientras que David, el ahora verdadero rey, es cazado como una perdiz en las montañas o encuentra su refugio en la cueva de Adulam. Dios no interviene de inmediato con poder y le quita las dignidades del reino a Saúl, aunque ha perdido todo título sobre ellas, y las pone en manos de David. El poder es de Saúl, el título es de David. Este último es rey de jure y el primero de facto. ¿No ves la maravillosa y clara analogía? También Satanás, aunque haya perdido todo título al trono de la tierra, consideraremos esto más detenidamente directamente. Todavía se aferra, como lo hizo Saúl, a su poder y dignidad. Reclama, como lo hizo Saúl, todo el poder de su gobierno. Mientras que el verdadero David, a quien todo pertenece por título, está como en la cueva de Adulam, donde unos pocos, descontentos, aquellos que no están satisfechos con tal condición de las cosas, han encontrado su camino hacia él, y reconocerlo incluso en el día de su rechazo, como legítimo señor de todo. Por lo tanto, aunque Satanás es el príncipe de este mundo en la actualidad, por analogía de la historia inspirada, como por toda escritura clara, somos llevados a considerarlo su príncipe usurpador, un príncipe en el poder, pero no en el título. Sin embargo, aunque ahora es un usurpador, como lo fue Saúl, desde que fue, también como Saúl, ungido divinamente como rey, la dignidad de esa unción aún persiste en él, de modo que Miguel reconoció esa dignidad, sin hablar mal, sino con reverencia. Incluso como David, siempre hablaba de Saúl como el ungido de Jehová, y decía, Jehová te reprenda. Punto 5. La obra de Satanás. Después de habernos detenido un poco en la persona de Satanás y la posición que ocupó antes y después de su caída, pasemos ahora a considerar su obra. El apóstol declaró, no ignoramos sus maquinaciones. Segunda de Corintios 2:11. La palabra de Dios no solo arroja mucha luz sobre la naturaleza y el carácter del diablo, sino que también nos informa acerca de su obra y los métodos que emplea para llevarla a cabo. Ya hemos visto que las ideas populares de las masas con respecto a la persona de Satanás son completamente erróneas y engañosas, y este es aún más el caso con respecto a su obra. La creencia general es que Satanás es responsable de toda la maldad que pertenece a la esfera moral. Así el hombre busca quitarse el peso de la responsabilidad de sus propios hombros, que tienta a los hombres a cometer pecados de robo, embriaguez, vicios y muchos otros pecados, mientras que la escritura de la verdad nos revela el hecho de que sus energías se limitan principalmente al ámbito espiritual. Ahora bien, es una ley de interpretación de las escrituras que la primera mención de cualquier cosa en la palabra de Dios insinúa y pronostica mucho de lo que se desarrollará posteriormente. Se ve un ejemplo de este principio en relación con Satanás. La primera vez que se nos presenta en las Sagradas Escrituras, se revela su verdadero carácter, se revela claramente la esfera en la que trabaja y se exponen expresamente los métodos que emplea. Su sutileza queda indicada en que utilizó una serpiente a través de la cual acercarse a nuestros primeros padres, su cobardía al agredir a la mujer en lugar del hombre, su naturaleza malvada al mentirle y buscar su ruina, su carácter de tentador al capturar a su víctima mediante un cebo atractivo. Seréis como dioses. Su esfera de operaciones en el sentido de que incitó a Eva a cometer un pecado no moral, sino espiritual, la transgresión del mandato de Dios, su verdadero objeto de ataque, la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Ha dicho Dios?
En la sentencia que Dios pronunció sobre la serpiente antigua, el diablo, se revela definitivamente el propósito y el programa de Satanás. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Hay mucho en este notable anuncio que requiere estudio y comentario, pero para nuestro propósito actual nos limitamos a una declaración: enemistad entre tu simiente y la de ella. Aquí se nos informa que la simiente de la mujer, el Señor Jesucristo, será objeto del odio implacable de Satanás. Esto nos revela, en una palabra, la obra de larga data en la que Satanás ha estado involucrado. Desde que se pronunció esta primera predicción mesiánica en el Edén, Satanás ha sido enemigo de la simiente de la mujer. La persona y obra del Señor Jesús han sido objeto de su ataque. Sus métodos de oposición han seguido dos líneas, a saber, primero un trabajo de anticipación y segundo un trabajo de imitación, y estos los consideraremos ahora con cierto detalle. Habiendo aprendido que la simiente de la mujer estaba destinada a herirle la cabeza, Satanás, a modo de anticipación, trató de impedir su entrada a este mundo. Puede que su primer intento en esta línea se vea en la muerte de Abel. Posiblemente Satanás pensó que Abel era la simiente prometida de la mujer, y por eso incitó a Caín, que era de aquel maligno, primera de Juan 3:12, para que matara a su hermano. En una fecha posterior, Dios reveló a Abraham su propósito de que todas las familias de la tierra fueran bendecidas mediante su descendencia. En otras palabras, que el Redentor venidero y vencedor de Satanás fuera uno de sus descendientes según la carne. Por lo tanto, podemos entender por qué, unos 400 años después, cuando en Egipto la descendencia de Abraham comenzó a multiplicarse, Satanás nuevamente intentó frustrar el propósito de Dios al tratar de destruir el canal a través del cual vendría la simiente prometida. No puede haber ninguna duda razonable de que fue Satanás quien impulsó a Faraón a emitir el edicto, ordenando que todos los hijos varones de los hebreos debían ser ejecutados. En una fecha aún posterior, Dios le dio a conocer al rey David que el Mesías prometido nacería de la tribu real de Judá. Poco después encontramos a Satanás haciendo otro intento de frustrar a Dios, como se puede ver en la división del reino, cuando las 10 tribus hicieron un esfuerzo decidido y prolongado para exterminar a la tribu de Judá. Se podrían citar otros ejemplos del Antiguo Testamento: el complot de Amán para matar a todos los judíos, entre otros más, en los que se pueden ver los esfuerzos de Satanás intentando impedir el advenimiento de la simiente de la mujer. Pero pasemos ahora al Nuevo Testamento. Cuando llegó la plenitud de los tiempos y Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, Gálatas 4:4, Satanás rápidamente hizo un esfuerzo por destruir la vida del niño, Apocalipsis 12:4. Por medio de Herodes, mató a todos los niños de 2 años para abajo en Belén. Pero su esfuerzo fue en vano, porque, siendo advertido por Dios en un sueño, José tomó al niño y a su madre y huyó a Egipto. Al comienzo del ministerio de nuestro Señor, en la tentación, Satanás trató de hacer que se arrojara del templo. Un poco más tarde, conmovió tanto los corazones de los oyentes de nuestro Señor, que leemos que se levantaron y lo arrojaron fuera de la ciudad, y lo llevaron a la cumbre del monte sobre donde estaba edificada su ciudad, para arrojarlo, abajo de cabeza. Pero él, pasando en medio de ellos, se fue. En otra ocasión, cuando nuestro Señor, cansado por el trabajo del día, buscó dormir en la proa de un barco, se hizo otro atentado contra su vida. El príncipe de la potestad del aire azotó con furia el mar de Galilea, hasta que la tormenta fue tan feroz que los discípulos temieron que su pequeño barco estuviera condenado, y no fue hasta que el Creador del mar ordenó que se calmara que el complot del diablo fue frustrado. De Mateo 16 podemos aprender cómo Satanás buscó desviar a nuestro Señor del gran propósito de su encarnación y misión. Habiendo declarado que le era necesario ir a Jerusalén
y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser ejecutado. Pedro se volvió hacia él y le dijo: Aléjate de aquí, Señor, compadécete de ti mismo, de una humillación como esa. Pero Cristo detectó instantáneamente la fuente de la cual emanaba esta plausible apelación, y se volvió y le dijo a Pedro: Apártate de mí, Satanás, eres una ofensa para mí. El rastro de la serpiente se ve claramente alrededor de la cruz misma. Allí fue donde el gran enemigo hizo su última resistencia antes de la muerte de nuestro Señor. Debilitado por sus terribles sufrimientos, torturado por sus enemigos despiadados, suspendido allí impotente entre la tierra y el cielo, fue Satanás quien lo desafió a demostrar su deidad al descender del árbol cruel. Tú, que derribas el templo y lo reedificas en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Mateo 27:40. Pero gloria a su bendito nombre. Él nunca vaciló. Paciente y majestuosamente soportó sus sufrimientos hasta que exclamó triunfalmente: Consumado es, y entregó su espíritu en manos de su Padre. Pero ni siquiera entonces Satanás se dio por vencido en la desesperación. Habiendo sido bajado de la cruz el sagrado cuerpo de nuestro Señor y depositado en el sepulcro, Satanás se propuso asegurarse de que la tumba estuviera bien sellada y custodiada por una compañía de soldados romanos. ¡Ah! Satanás, si logras conservar ese cuerpo en la tumba, en verdad habrás triunfado. Pero no, otra vez estás derrotado. La tumba no puede retener a su víctima. La muerte no puede retener al Señor de la vida. De la tumba resucitó, con un poderoso triunfo sobre sus enemigos. Aleluya, Cristo resucitó, y hoy vive y está vivo por los siglos de los siglos, después de haber sido frustrados y derrotados en todos los aspectos, al no haber podido impedir la encarnación de nuestro bendito Señor, al no haber podido impedir que se ofreciera a sí mismo como sacrificio por el pecado, al no haber podido mantener su cuerpo en los confines de la tumba, nos corresponde preguntar si Satanás se ha rendido o no. En desesperación, si ha dejado de atacar la persona y obra del Señor Jesús, si ha cambiado su actitud hacia el amado Hijo de Dios, o si todavía está persiguiendo sus malvados designios, todavía esforzándose por frustrar los propósitos de Dios, y si ahora está apuntando o no a anular las virtudes de la muerte expiatoria de Cristo. Una respuesta a estas preguntas es de la mayor importancia posible. Nuevamente debemos recurrir a la infalible palabra de Dios si queremos obtener información confiable sobre este tema. En la parábola de la cizaña, nuestro Señor ha expuesto los métodos que Satanás emplea durante el tiempo de su ausencia de esta tierra. En la parábola anterior, nuestro Señor se compara con alguien que salió a sembrar la preciosa semilla, trigo, y en la parábola que ahora tenemos ante nosotros, declara que Satanás también sembró algo, que fue y esparció cizaña entre el trigo. Es de notar que no sembró ni espinas ni cardos, sino algo que se parecía tanto al grano genuino, que solo en el momento de la cosecha se puede distinguir uno del otro. Entonces se ve que la cizaña, aunque tan parecida al trigo en su tallo, no da fruto ni produce aumento. En una palabra, entonces, así como antes la enemistad de Satanás estaba dirigida contra la persona y obra de Cristo a modo de anticipación, así ahora está ocupado buscando anular las virtudes del sacrificio vicario de nuestro Señor mediante un método de imitación. Satanás no es un iniciador, sino un imitador. Dios tiene un Hijo unigénito, el Señor Jesús, y también lo tiene Satanás, el hijo de perdición. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Hay una Santísima Trinidad y también hay una Trinidad del mal. Apocalipsis 20:10. Leemos sobre los hijos de Dios. Así también leemos acerca de los hijos del maligno. Mateo 13:38. ¿Obra Dios en el primero tanto el querer como el hacer por su buena voluntad? Luego se nos dice que Satanás es el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Efesios 2:2. Existe un misterio de la piedad.
Primera de Timoteo 3:16. Así también hay un misterio de iniquidad. Segunda de Tesalonicenses 2:7. Se nos dice que Dios, por medio de sus ángeles, sella a sus siervos en la frente. Apocalipsis 7:3. Así también aprendemos que Satanás, a través de sus agentes, pone una marca en la frente de sus devotos. Apocalipsis 13:16. Se nos dice que el Espíritu todo lo escudriña, incluso lo profundo de Dios. Primera de Corintios 2:10. Entonces Satanás también proporciona sus cosas profundas. ¿Cristo realizó milagros? También lo puede hacer Satanás. ¿Tiene Cristo una iglesia? Entonces Satanás tiene su sinagoga. Apocalipsis 2:9. ¿Es Cristo la luz del mundo? Entonces también el mismo Satanás se transforma en ángel de luz. Segunda de Corintios 11:14. ¿Nombró Cristo apóstoles? Entonces, Satanás también tiene sus apóstoles, segunda de Corintios 11:13. Y esto nos lleva a considerar el punto número 6, el Evangelio de Satanás. Satanás es el archifalsificador. Como hemos visto, el diablo ahora está ocupado trabajando en el mismo campo en el que el Señor sembró la buena semilla. Él está tratando de impedir el crecimiento del trigo por otra planta, la cizaña, que se parece mucho al trigo en apariencia. En una palabra, mediante un proceso de imitación, pretende neutralizar la obra de Cristo. Por lo tanto, así como Cristo tiene un evangelio, Satanás también tiene un evangelio, siendo este último una hábil falsificación del primero. El evangelio de Satanás se parece tanto a aquello que parodia, que multitudes de personas no salvas son engañadas por él. Es a este evangelio de Satanás al que se refiere el apóstol cuando dice a los Gálatas: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, que no es otro. Pero hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Gálatas 1:6-7. Este falso evangelio estaba siendo anunciado incluso en los días del apóstol, y una terrible maldición cayó sobre quienes lo predicaban. El apóstol continúa: Pero aunque nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema. Con la ayuda de Dios, ahora nos esforzaremos por exponer, o mejor dicho, exponer, este falso evangelio. El evangelio de Satanás no es un sistema de principios revolucionarios, ni tampoco un programa de anarquía. No promueve la lucha ni la guerra, sino que apunta a la paz y la unidad. No busca oponer a la madre contra su hija ni al padre contra su hijo, sino que fomenta el espíritu fraternal por el cual la raza humana es considerada como una gran hermandad. No busca hundir al hombre natural, sino mejorarlo y elevarlo. Aboga por la educación y la cultivación y apela a lo mejor que hay dentro de nosotros. Su objetivo es hacer de este mundo un hábitat tan cómodo y agradable que no se sienta la ausencia de Cristo y no se necesite a Dios. Se esfuerza por ocupar tanto al hombre con este mundo que no tiene tiempo ni ganas de pensar en el mundo venidero. Propaga los principios de abnegación, caridad y benevolencia, y nos enseña a vivir por el bien de los demás y a ser amables con todos. Atrae fuertemente a la mente carnal y es popular entre las masas, porque ignora los hechos solemnes de que por naturaleza el hombre es una criatura caída, alejada de la vida de Dios y muerta en delitos y pecados, y que su única esperanza reside en nacer de nuevo. A diferencia del Evangelio de Cristo, el Evangelio de Satanás enseña la salvación por obras. Inculca la justificación ante Dios sobre la base de los méritos humanos. Su frase sacramental es: sed buenos y haced el bien, pero no reconoce que en la carne no habita nada bueno. Anuncia la salvación por el carácter, lo que invierte el orden de la palabra de Dios. El carácter por la salvación, como fruto de ella. Sus diversas ramificaciones y organizaciones son múltiples. La templanza, los movimientos reformistas, las ligas socialistas cristianas, las sociedades de cultura ética y los congresos de paz se emplean, quizás inconscientemente, para proclamar este evangelio de Satanás: la salvación por las obras. La tarjeta de promesa sustituye a Cristo, la pureza social para la regeneración individual
y la política y la filosofía, para la doctrina y la piedad. El cultivo del viejo hombre se considera más práctico que la creación de un nuevo hombre en Cristo Jesús, mientras que se busca la paz universal sin la interposición y regreso del príncipe de paz. En Proverbios 14:12 leemos: Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Este camino que termina en muerte es el engaño del diablo, el evangelio de Satanás, un camino de salvación mediante el logro humano. Es un camino que parece correcto, es decir, que se presenta en un lenguaje tan plausible que atrae al hombre natural. Se presenta de una manera tan sutil y atractiva que se recomienda a la inteligencia del hombre. Sus oyentes. En virtud del hecho de que se apropia de la terminología religiosa, a veces recurre a la Biblia en busca de apoyo. Cuando esto conviene a su propósito, sostiene ante los hombres ideales elevados y es proclamada por aquellos que se han graduado en nuestras instituciones teológicas. Innumerables multitudes son engañadas y engañadas por ello. El éxito de un acuñador ilegítimo depende en gran medida de qué tan parecido se parezca la falsificación al artículo genuino. La herejía no es tanto la negación total de la verdad como una perversión de la misma. Por eso, una media mentira siempre es más peligrosa que un repudio total. De ahí que cuando el padre de la mentira sube al púlpito, no es su costumbre negar rotundamente las verdades fundamentales del cristianismo, sino que las reconoce tácitamente y luego procede a dar una interpretación errónea y una aplicación falsa. Por ejemplo, no sería tan tonto como para anunciar con audacia su incredulidad en un Dios personal. Da por sentada su existencia y luego da una descripción falsa de su carácter. Anuncia que Dios es el Padre espiritual de todos los hombres, cuando las Escrituras nos dicen claramente que somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3:26. Y que todos los que le recibieron, a ellos Él dio poder para ser hijos de Dios. Juan 1:12. Además, declara que Dios es demasiado misericordioso como para enviar a cualquier miembro de la raza humana al infierno, cuando Dios mismo ha dicho: todo el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Apocalipsis 20:15. De nuevo, Satanás no sería tan tonto como para ignorar la figura central de la historia humana, el Señor Jesucristo. Al contrario, su evangelio lo reconoce como el mejor hombre que jamás haya existido. Se llama la atención sobre sus hechos de compasión y obras de misericordia, la belleza de su carácter y la sublimidad de su enseñanza. Se elogia su vida, pero se ignora su muerte vicaria. Nunca se menciona la importantísima obra expiatoria de la cruz, mientras que su resurrección corporal y triunfante de la tumba se considera una de las credulidades de una época supersticiosa. Es un evangelio sin sangre y presenta a un Cristo sin cruz, a quien se recibe no como Dios manifestado en carne, sino simplemente como el hombre ideal. En 2 de Corintios 4:3-4 tenemos una escritura que arroja mucha luz sobre nuestro tema actual. Allí se nos dice: si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en quienes el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del glorioso evangelio de Cristo, que es la imagen de Dios, debe resplandecer para ellos. Ciega las mentes de los incrédulos al ocultar la luz del Evangelio de Cristo, y lo hace sustituyéndolo por su propio Evangelio. Apropiadamente se le llama el diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. Apocalipsis 12:9. Al simplemente apelar a lo mejor que hay en el hombre y al simplemente exhortarlo a llevar una vida más noble, se proporciona una plataforma general sobre la cual aquellos de todos los matices de opinión pueden unirse y proclamar este mensaje común. Nuevamente citamos Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Se ha dicho con bastante verdad que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Habrá muchos en el lago de fuego que comenzaron la vida con buenas intenciones, resoluciones honestas e ideales exaltados.
aquellos que fueron justos en sus tratos, justos en sus transacciones y caritativos en todos sus caminos. Hombres que se enorgullecían de su integridad, pero que buscaron justificarse ante Dios por su propia justicia. Hombres morales, misericordiosos y magnánimos, pero que nunca se vieron a sí mismos como pecadores culpables, perdidos y merecedores del infierno que necesitaban un Salvador. Este es el camino que parece correcto. Esa es la manera que se recomienda a la mente carnal y a multitudes de engañados hoy en día. El engaño del diablo es que podemos ser salvos por nuestras propias obras y justificados ante Dios por nuestras propias obras, mientras que Dios nos dice en su palabra: por gracia sois salvos mediante la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y nuevamente, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino según su misericordia nos salvó. Quizás se me perdone un ejemplo de experiencia personal. Hace unos años, el autor conoció a un predicador laico y un entusiasta trabajador cristiano. Durante más de 7 años, este amigo había estado dedicado a la predicación pública y a actividades religiosas, pero por ciertas expresiones y frases que usó, el escritor dudaba de que su amigo fuera un hombre nacido de nuevo. Cuando comenzamos a interrogarlo, descubrimos que conocía muy imperfectamente las Escrituras y que solo tenía una concepción muy vaga de la obra de Cristo por los pecadores. Durante un tiempo, tratamos de presentar el camino de la salvación de una manera sencilla e impersonal y animar a nuestro amigo a estudiar la palabra por sí mismo, con la esperanza de que, si todavía no era salvo, Dios se complacería en revelarle al Salvador que necesitaba. Una noche, para nuestro gozo, el que había estado predicando el Evangelio durante 7 años confesó que había encontrado a Cristo apenas la noche anterior. Reconoció, para usar sus propias palabras, que había estado presentando el ideal de Cristo, pero no el Cristo de la cruz. El escritor cree que hay miles como este predicador que, tal vez, han sido criados en la escuela dominical, han sido enseñados sobre el nacimiento, la vida y las enseñanzas de Jesucristo, que creen en la historicidad de su persona, que se esfuerzan espasmódicamente por practicar sus preceptos y que piensan que eso es todo lo que necesitan para su salvación. Con frecuencia, esta clase cuando alcanza la edad adulta sale al mundo, se encuentra con los ataques de ateos e infieles y les dicen que una persona como Jesús de Nazaret nunca existió. Pero las impresiones de los primeros días no se pueden borrar fácilmente y se mantienen firmes en su declaración de que creen en Jesucristo. Sin embargo, cuando se examina su fe, con demasiada frecuencia se descubre que, aunque creen muchas cosas acerca de Jesucristo, en realidad no creen en Él. Creen con la cabeza que tal persona vivió, y porque creen esto, imaginan que por eso son salvos. Pero nunca han arrojado las armas de su guerra contra Él, ni se han rendido a Él, ni han creído verdaderamente con el corazón en Él. La mera aceptación de una doctrina ortodoxa sobre la persona de Cristo, sin que Él gane el corazón y la vida dedicada a Él, es otra fase de ese camino que al hombre le parece derecho, pero su fin son los caminos de la muerte. Un mero asentimiento intelectual a la realidad de la persona de Cristo, y que no va más allá, es otra fase del camino que al hombre le parece derecho, pero cuyo fin son caminos de muerte, o, en otras palabras, es otro aspecto del Evangelio de Satanás. Y ahora, lector mío, ¿dónde te encuentras? ¿Estás en el camino que parece correcto, pero que termina en la muerte? ¿O estás en el camino angosto que lleva a la vida? Habéis abandonado verdaderamente el camino ancho que lleva a la muerte. ¿El amor de Cristo ha creado en tu corazón odio y horror hacia todo lo que le desagrada? Desea que Él reine sobre usted. Lucas 19:4. Estás confiando totalmente en su justicia y sangre para tu aceptación ante Dios. Aquellos que confían en una forma exterior de piedad, como el bautismo o la confirmación. Los que son religiosos porque se considera una señal de respetabilidad. Los que asisten a alguna iglesia o capilla porque está de moda hacerlo. Y aquellos que se unen a alguna denominación porque suponen que tal paso les permitirá convertirse en cristianos, están en el camino que termina en muerte.
muerte espiritual y eterna. Por puros que sean nuestros motivos, por nobles que sean nuestras intenciones, por bien intencionados que sean nuestros propósitos, por muy sinceros que sean nuestros esfuerzos, Dios no nos aceptará como sus hijos hasta que aceptemos a su Hijo. Una forma aún más engañosa del Evangelio de Satanás es impulsar a los predicadores a presentar el sacrificio expiatorio de Cristo y luego decirles a sus oyentes que todo lo que Dios requiere de ellos es creer en su Hijo. De este modo, miles de almas impenitentes se engañan haciéndoles creer que han sido salvas. Pero Cristo dijo: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13:3. Arrepentirse es odiar el pecado, entristecerse y apartarse de él. Es el resultado de que el Espíritu haga contrito el corazón ante Dios. Nadie, excepto un corazón quebrantado, puede creer salvadoramente en el Señor Jesucristo. Nuevamente, miles de personas son engañadas al suponer que han aceptado a Cristo como su Salvador personal, quienes no lo han recibido primero como su Señor. El Hijo de Dios no vino aquí para salvar a su pueblo en su pecado, sino de sus pecados. Mateo 1:21. Ser salvo de los pecados es ser salvo de ignorar y despreciar la autoridad de Dios, es abandonar el curso de la obstinación y la complacencia propia, es dejar nuestro camino. Isaías 55:7. Es rendirnos a la autoridad de Dios, rendirnos a su dominio, entregarnos para ser gobernados por Él. El que nunca ha tomado sobre sí el yugo de Cristo, el que no busca verdadera y diligentemente agradarle en todos los detalles de su vida, y sin embargo supone que está descansando en la obra consumada de Cristo, está engañado por el demonio. En el capítulo 7 de Mateo hay dos escrituras que nos dan resultados aproximados del Evangelio de Cristo y la falsificación de Satanás. Primero, en los versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Segundo, en los versículos 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos, predicamos en tu nombre? Y en tu nombre he echado fuera demonios, y en tu nombre he hecho muchas maravillas. Y entonces les confesaré que nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Sí, lector mío, es posible trabajar en el nombre de Cristo e incluso predicar en su nombre, y aunque el mundo nos conoce y la iglesia nos conoce, aún así ser desconocidos para el Señor. Qué necesario es entonces saber dónde estamos realmente, examinarnos a nosotros mismos y ver si estamos en la fe, medirnos por la palabra de Dios y ver si estamos siendo engañados por nuestro enemigo sutil, para saber si estamos edificando nuestra casa sobre la arena o si está erigida sobre la roca que es Cristo Jesús. Que el Espíritu Santo escudriñe nuestros corazones, quebrante nuestra voluntad, acabe con nuestra enemistad contra Dios, obre en nosotros un arrepentimiento profundo y verdadero, y dirija nuestra mirada al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Finalmente, solo unas palabras sobre la inevitable perdición de Satanás. Apocalipsis 20:10 nos presenta lo último del gran conflicto entre Satanás y Dios. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Por poderoso que sea el gran adversario, ahora tiene que contar con aquel cuyo nombre es el Todopoderoso, por quien será arrojado a ese fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.